Gracias a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración que estamos teniendo en la presencia de Dios. Es verdaderamente un privilegio y una bendición poder estar reunidos aún a través de este medio, mis hermanos y mis hermanas. Los quiero invitar a que vayamos a la palabra de Dios también y meditemos en ella brevemente en los versículos siguientes. Nuestra reflexión está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, de los versículos 21 al 26. Y le voy a invitar a que mantenga su Biblia abierta y tenga ahí el pasaje a la mano. Estaremos meditando brevemente en este pasaje. Como recordatorio, estamos aprovechando este tiempo para revisar, para recordar un poquito lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho en el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Este sermón tan conocido, tan famoso en la Escritura, ubicado en Mateo 5, que es parte de los 5 discursos o las 5 predicaciones que el evangelista Mateo registra en su evangelio, que salieron de boca de Jesús, que durante el ministerio de Jesús él compartió. Estos cinco discursos o 5 predicaciones son prácticamente la base de todo el evangelio de Mateo. Están desde el inicio hasta el final del evangelio. Y parece ser que aún los acontecimientos y la narrativa que se encuentra en el evangelio de Mateo está alrededor de los temas de esas predicaciones. El Sermón de la Montaña o Sermón del Monte, es el primero de estos 5 versículos y está dirigido para la multitud. Dice la Escritura que sus discípulos se sentaron a escuchar a Jesús en la ladera de una montaña, pero que la multitud estaba allí, que de hecho Jesús subió a esa ladera para predicar a las multitudes. De esta manera entendemos que el contenido de esta predicación es para todos, para cualquiera que quiera escucharlo. El contenido ético, moral que contiene el Sermón del Monte es apto para todo público y es un llamado para toda persona que pueda escuchar esta palabra de Dios. Bueno, ya en semanas anteriores reflexionábamos acerca de la primera y segunda parte, que son las bienaventuranzas, esta serie de dichas para aquellos que son parte del reino de Dios y las cualidades que tienen estos ciudadanos del reino de Dios. Y después el pasaje de la sal y la luz de la tierra como ejemplo de lo que los hijos de Dios o los que han recibido esta palabra de Dios son para el mundo. Sal y luz para esta tierra y para este mundo. En este pasaje Jesús sigue enseñando, sigue predicando acerca de cuestiones éticas y morales. Es interesante que justo antes de este pasaje hay un pasaje titulado Jesús y la ley, donde Jesús claramente advierte que la predicación y la palabra de él no viene a sustituir a la ley de Israel. Más bien viene a cumplirla, a completarla, a perfeccionarla. En muchas ocasiones, como cristianos, hay esta duda, ¿verdad? Pues la ley que está en el Antiguo Testamento, pues queda anulada con el Nuevo Testamento, queda anulada con Jesús. Bueno, la respuesta es que no. Es reinterpretada por Jesús. Porque vaya, en el Antiguo Testamento están las leyes, son leyes muy puntuales, muy específicas, y que en cierto momento el pueblo judío se dedicó a cumplirlas al pie de la letra, así como decía, ¿verdad? Pero fue ineficaz. Por cumplir una serie de reglas, una serie de leyes, el ser humano no es salvo, no se salva, y no está por cumplir la ley, no precisamente significa que esté cumpliendo la mayor ley, que es la ley del amor, que es la que el Señor Jesús nos vino a enseñar en palabra y en hecho. Entonces,
en la figura de Jesús, toda la ley del Antiguo Testamento se viene a reinterpretar. Y por allí alguien ha dicho que, bueno, parece que la ley en el Antiguo Testamento era más dura y más difícil y que el Nuevo Testamento viene como a suavizarla, o que Jesús viene como a suavizar esa ley. Realmente yo creo que no nos hemos detenido a leer y a escudriñar bien lo que está diciendo Jesús. Más bien lo que Jesús viene a hacer es completar esa ley. Y en ocasiones, para decirlo en palabras más sencillas, a veces hasta se ve más complicada la ley de Jesús que la ley del Antiguo Testamento. El Sermón del Monte, a partir de este punto, a partir de estos versículos, de este tema de Jesús y la ley, lo que hace Jesús es reinterpretar una serie de leyes del Antiguo Testamento. Jesús y la ira, por ejemplo, que es el tema de esta mañana, cuando la ley dice no matarás, pero ¿qué dice Jesús? Jesús y el adulterio es el siguiente tema. ¿Qué dice la ley y qué dice ahora Jesús? Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos y una serie de cosas, de leyes que Jesús reinterpreta, toma de la ley judía y hace su reinterpretación. Y obviamente la interpretación que le da Jesús se puede resumir en esta frase, ¿verdad?, que decía a los fariseos: tienen que cumplir esto, refiriéndose al Antiguo Testamento, sin dejar de hacer aquello, refiriéndose a situaciones como el amor, la misericordia, que a veces los fariseos dejaban de lado. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, vamos a entrar de lleno a este pasaje de la palabra de Dios. Dice el versículo 21 de Mateo 5: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Bueno, primeramente Jesús cita la Escritura, cita la ley y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Uno de los mandamientos del Decálogo, de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el Antiguo Testamento. No matarás. Una ley, una regla muy conocida, muy lógica hasta para muchos de nosotros. Es prácticamente de lo primero que nosotros como cristianos nos aprendemos, el hecho de no quitarle la vida a alguien, no tener el derecho nadie de quitarle la vida a otro ser. Y bien, lo que les comentaba, mis hermanos, en el Antiguo Testamento se cometió la falta, podríamos decir, de que el pueblo judío tomó literalmente las reglas, algunas reglas, y se dedicaba a cumplirlas, pero no entendía en el corazón de Dios al dar tal o cual regla. Por ejemplo, en esta ocasión, en la ley de no matarás, bueno, la interpretación literal es de que yo no tengo el derecho de asesinar a nadie, de quitarle la vida a otra persona. Esto es literalmente la interpretación del no matarás. Sin embargo, hay un trasfondo. En el corazón de Dios, cuando dicta la ley no matarás, en el fondo de ese mandamiento está la idea de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad delante de Dios. Nadie es más digno que otro delante de Dios. Nadie es más importante que otro delante de Dios. Dios nos ama a todos con gran amor y por igual, y yo no tengo el derecho de sentirme mayor o superior que ningún otro ser humano sobre esta tierra. Al decirme Dios que yo no puedo quitarle la vida a otro ser humano, no solo me está diciendo que yo no lo asesine, sino que yo no tengo el derecho de sentirme mayor que nadie, que ninguno de mis semejantes, que yo soy igual en dignidad que todos mis hermanos, que todos mis prójimos, que no soy yo más digno que él, sea quien sea del que esté hablando. Hablemos de raza, de color, de posición social, de género, por cualquier motivo.
Todos los seres humanos somos dignos delante de Dios y nadie es mayor que otro en dignidad, por lo cual no podemos disponer de la vida de otro. No podemos disponer de la vida de otro, no podemos quitar la vida a cualquier otro. Pero en dignidad todos somos iguales. Dios, el corazón de Dios al dar este mandamiento era este. El pueblo judío, quienes malinterpretaron la ley, pues entendieron que simplemente no podíamos asesinar a alguien, pero podíamos pasar por sobre otras personas. Porque en la misma escritura vemos a gente del pueblo judío, y incluso vamos a poner los fariseos de ejemplo, ¿verdad? Gente que pues no mataba, obviamente, no asesinaba, porque la ley de Moisés decía no asesinar, pero se sentían con el derecho de humillar, se sentían con el derecho de pasar por sobre los derechos o la dignidad de otro ser humano, se sentían con el derecho de sentirse superiores a otros, de insultar, de llamar despectivamente a otros. Entonces definitivamente debemos decir que ellos no interpretaron correctamente la ley, interpretaron el no matarás simplemente como no quitarle la vida a otro. Pero ¿cuántas veces asesinamos sin quitar la vida? ¿Cuántas veces matamos sin quitarle la vida a alguien? Con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra actitud, muchas veces estamos lastimando o asesinando a una persona sin quitarle físicamente la vida. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Sin embargo, la interpretación de Jesús es la siguiente. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. En esta serie de enseñanzas que da Jesús a partir de este momento, Él utiliza un recurso didáctico llamado hipérbole, que significa exagerar algunas cosas. Y es importante aclarar esto porque también podemos correr el riesgo de interpretar literalmente la palabra de Jesús, así como se malinterpretó literalmente el Antiguo Testamento, también la palabra de Jesús se puede malinterpretar al querer entenderlo literalmente. Un ejemplo de esto más adelante, en otra enseñanza de este mismo sermón, en algún momento Jesús dice, pues si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojo, o cuando tu mano te es ocasión de caer, córtate la mano. Pues una interpretación literalista de estas enseñanzas, pues habríamos tal vez muchos mancos y ciegos en la congregación, en el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque muchos nos habríamos tenido que cortar las manos o sacar los ojos. No es literal, la enseñanza de Jesús no es literal. Lo que está queriendo decir Jesús es, haz todo lo necesario, haz todo lo que esté en tus manos por evitar tal o cual situación. En este caso, el ejemplo que les estoy poniendo. En todo este texto, el Sermón del Monte, Jesús utiliza la exageración como un recurso. Un ejemplo sencillo es como cuando alguien nos dice, te he dicho 1000 veces, te dije 1000 veces que hicieras esto o aquello. No significa que literalmente 1000 veces nos hayan dicho las cosas. Lo que significa, y todos lo entendemos, es de que se hizo un énfasis muy fuerte en la indicación que se dio. Es algo así lo que está haciendo Jesús, ¿no? Está diciendo, hagan todo lo necesario por cumplir la ley de Dios. Y en este caso, cuando dice, cualquiera que se enoje, cualquiera que diga necio, cualquiera que diga fato a su hermano, será expuesto al infierno, será culpable del conjuicio y será culpable de esta ley, no matarás. Está haciendo lo mismo Jesús. Quiero aclarar esto, ¿verdad? Sería algo verdaderamente imposible lograr nunca enojarse con nadie, nunca molestarse con nadie, nunca tener una diferencia o una discusión con una persona
Eso es imposible porque somos seres humanos. Los hijos de Dios somos seres humanos y estamos en ese camino de la formación de nuestro ser. Lo que está diciendo Jesús es de que por lo menos no, ese enojo no perdure y no quedar enemistados por siempre cuando haya una desaveniencia o una discusión con nuestro hermano y nuestra hermana. La interpretación que debemos darle a este pasaje, cuando Jesús dice que no debemos enojarnos, que no debemos llamar necio o fatuo a nuestro hermano, es la misma del principio de la ley de no matarás. Nadie es mayor o menor en dignidad, ningún otro ser humano es menor en dignidad que yo. Por lo tanto, yo no tengo el derecho de pensar, de menospreciarlo y de pensar que su palabra o que su acción merezca menos mérito que el mío, que sus ideas o que sus opiniones merezcan menos mérito que los míos. Sea yo la persona que sea, tenga la inteligencia o la sabiduría o el conocimiento que yo tenga el conocimiento espiritual que yo tenga, yo no soy mayor que ninguna otra persona y por lo tanto no tengo el derecho de enojarme, de menospreciar sus ideas, su persona, de menospreciar lo que es esa persona. Fue el error que hicieron los fariseos, ¿verdad? Los fariseos eran muy religiosos, mucho conocimiento y menospreciaban a los demás. Incluso oraban diciendo, gracias Dios porque no soy como esta pobre persona que no tiene conocimiento de tu palabra. Mis hermanos y mis hermanas, somos el pueblo de Dios, pero nunca, nunca, nunca se nos vaya a meter a la cabeza que somos superiores o mayores que alguien. Siempre, siempre tenemos que tener esto en mente. Yo no soy más digno que otra persona. Todos los seres humanos somos igualmente dignos delante de Dios. Y yo no tengo por qué enojarme o llamar necio o llamar fatuo a otra persona. Si lo he hecho, está el recurso del perdón. Está el recurso del perdón. Porque no somos perfectos. Les decía, tal vez es imposible que alguien pueda decir, yo no voy a enojarme o no me voy a enojar con nadie. No le voy a contestar a nadie, no me voy a pelear con nadie. Suceden cosas, hay momentos en los que perdemos el control y decimos cosas o hacemos cosas que hieren. Pero está el recurso del perdón. Tenemos que ir con nuestro hermano y ponernos a cuentas y pedirle perdón por nuestros actos. Pero ahí está, yo no debo sentirme más digno que nadie al punto de enojarme, de pensar que lo que está haciendo está mal, de pensar que lo que está haciendo es menos merecedor de crédito que lo que yo hago o que lo que yo soy. Y es muy interesante porque Jesús dice, bueno, en la ley anterior dice, pues el que no mate es culpable, pero yo les digo, el que se enoje es culpable. Más bien dicho, el que permanezca enemistado o permanezca enojado con su hermano es culpable. Está bien, te molestaste, pero si permaneces enojado, es como si estuvieras asesinando a una persona. El permanecer enojados, hermanos y hermanas, con alguien, es como matarlo para nosotros. Cuando nosotros nos alejamos, dejamos de hablarle a una persona, lo estamos asesinando. Ya no existe para nosotros y en cierta manera es un inicio de este sentimiento llamado odio. Entonces Jesús no quiere que estemos enojados con nadie, que permanezcamos enemistados o peleados con nadie. Este es el principio de esta enseñanza, Jesús y la ira. Pero hay algo más interesante, mucho más interesante para nosotros, los hijos de Dios, los ciudadanos de este reino de los cielos, que somos parte de una congregación, parte de una liturgia religiosa. Lo que viene a continuación es sorprendente y tenemos que ponerle mucha atención, porque dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es interesante, es una palabra fuerte, es una palabra difícil de asimilar, porque esta es una palabra
no para todo el mundo. Esta no es una palabra para todo el que escuche. Esta es una palabra para nosotros, para los miembros de una iglesia, para los miembros de una congregación, para los miembros ciudadanos de este reino que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que de alguna manera nos relacionamos con Dios mediante alguna forma religiosa. Esta palabra es para nosotros. No obstante, lo que ya le subió de nivel Jesús a la ley no matarás, ¿verdad? En el Antiguo Testamento decía simplemente no asesines a nadie. Ahora Jesús dice no solo no asesines, sino no permanezcas enojado ni enemistado con nadie. Bueno, no obstante eso, ahora Jesús nos dice a los miembros de la iglesia, por tanto, si tú traes tu ofrenda y te acuerdas allí al dar tu ofrenda que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con él. Jesús está diciendo, cualquier asunto, no está hablando solo de la ofrenda, cualquier asunto que tenga que ver con algo religioso, con algún ritual por el cual los seres humanos intentamos acercarnos a Dios, cualquier asunto religioso que tú hagas, si tú estás peleado con alguien más, no tiene sentido que lo hagas, no tiene sentido que lo hagamos. Y permítanme hablar fuertemente, mis hermanos y mis hermanas. Cualquier cosa que hagamos en la iglesia, yo mismo que estoy aquí delante de ustedes predicando, hace un momento cantamos alabanzas, los que dirigen el culto, los que dirigen la alabanza, los que ministran, todos los que hacemos cualquier cosa para Dios dentro del templo, para la iglesia, cualquier asunto religioso que hagamos, si nosotros estamos enemistados con alguien, no tiene caso que lo hagamos, no tiene caso que lo sigamos haciendo. Deberíamos escuchar la voz de Jesús, la palabra de Jesús, dejar a un lado, dejar un momento este asunto religioso que yo estoy haciendo y regresar y ponerme a cuentas con mi hermano, reconciliarme con mi hermano, con mi hermana, hacer las paces, estar en paz con él, con ella, y después regresar y poder hacer todo esto. La palabra de Jesús le dijo a los fariseos, esto era necesario hacer sin dejar aquello. Vaya, no estamos diciendo que todo este asunto religioso sea incorrecto, para nada. Y Jesús nunca dijo eso, Jesús nunca dijo que venía a abrogar esas leyes, sino a reinterpretarlas, a decir, lo primero es el amor, lo primero es la misericordia, lo primero es la compasión, lo primero es tus relaciones personales con tus hermanos, con tus hermanas. Eso es lo primero. Y después ve y da tu ofrenda. Después ve y da tu servicio a Dios en la iglesia. Después ve y predica. Por supuesto, hazlo. Eso no estamos diciendo que no se deba hacer. Pero cualquier asunto religioso no está por encima del amor a nuestro prójimo. El amor es el primer y gran mandamiento. Tenemos que entenderlo, iglesia de Dios. Es el primer y gran mandamiento. No hay ningún mandamiento por encima del amor. No hay ninguna cosa que yo pueda hacer por encima, que sea más importante que amar a mis semejantes. Es importante. Más adelante en el Evangelio de Mateo, Jesús pone un ejemplo y de algunas personas que le están criticando que no están haciendo un rito sus discípulos de limpiar el vaso y el plato, y les dice, ustedes hacen todos los rituales posibles, pero por decir algo, por poner un ejemplo, no apoyan a sus padres ancianos que están en necesidad. No tiene sentido todo lo que hacen. Dan su ofrenda aquí y no apoyan a sus padres ancianos que están en necesidad. No les sirve de nada todo lo que des a la iglesia si tú no puedes hacer compasión con tus más cercanos, que son tus padres. Es interpretar la ley, el amor es lo primero. Decían los fariseos, ¿por qué sana en sábado, en día de reposo, cuando no se puede hacer ningún trabajo? Jesús decía, no están interpretando la ley. El sábado es importante, ¿verdad?
separar este día para el Señor, pero lo más importante es el amor. Si yo puedo hacer un bien a una persona en día sábado, lo hago. Esa es la ley de Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. Porque lo más importante que podemos hacer en este reino de los cielos, en este reino de Dios del cual somos parte, es amarnos los unos a los otros. Mis hermanos y mis hermanas, yo resumo esto, y es alguna convicción que el Señor me ha mostrado desde hace algún tiempo. Yo resumo esto en la siguiente frase. Lo más importante que Dios me ha mandado a hacer como cristiano es a llevarme bien contigo. Lo voy a repetir. Lo más importante que Dios me ha mandado a hacer como cristiano es a llevarme bien contigo y con todos los que me sea posible. Lo más importante que Dios me ha mandado a hacer no es a predicar. Lo más importante que Dios me ha mandado a hacer no es a ser pastor de una congregación, no es a dirigir la alabanza, no es a trabajar en la iglesia, no es hacer nada de lo que está en el templo. Lo más importante que Dios me ha mandado a hacer ni siquiera es la ofrenda, mis hermanos. Lo más importante que Dios me ha mandado a hacer es a llevarme bien con mis semejantes. Eso es el primero y más grande mandamiento. Mis hermanos y mis hermanas, yo quiero invitarles a que oremos y terminemos así este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a cumplir su palabra. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque tú tienes misericordia de nosotros al mostrarnos tu palabra y al enseñarnos el camino que debemos transitar como hijos tuyos. Padre eterno, hemos visto en tu palabra que tú deseas que nos llevemos bien con todos, que no nos sintamos para nada más dignos que cualquier otro ser humano. Señor, Padre, no solo el no asesinar a alguien, sino a no sentirnos más, ni lastimar, ni humillar a nadie, ni permanecer enojados ni enemistados con nadie. Padre, ayúdanos a cumplir esta palabra en el nombre de Jesús. Ayúdanos a que tu palabra penetre en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos haga entender esta palabra, Señor, que podamos entender que lo más importante que hacemos no es ningún trabajo en la iglesia. Lo más importante que hacemos para ti como cristianos es llevarnos bien con todos. Ayúdanos a entender esto, bendito Señor. Gracias te damos, Padre, por la palabra de esta mañana. Quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano y mi hermana, por sintonizar esta transmisión. Estamos al pendiente de las indicaciones y de lo que acontezca en los próximos días para las actividades de nuestra iglesia. Y estén pendientes, estaremos informando de lo que suceda y de lo que acontecerá en los próximos días. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su presencia, esté con ustedes el día de hoy y por esta semana. Que el Señor les bendiga.